Buenas, me llamo Sok Chino, el profesor encargado de dar la clase de epístolas carcelarias. Estas epístolas carcelarias fueron escritas por Pablo mientras se encontraba encarcelado en Roma. Están compuestas por Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son 4 en total. El propósito de la escritura de Efesios es para que todos los fieles creyentes dentro de la iglesia sean uno. Enseña que lleven una vida de santidad guiado por Cristo. Enseña que dé la gloria a Dios. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 enseña acerca de la doctrina de la iglesia, eclesiología. Del capítulo 4 al capítulo 6 habla acerca de la vida eclesial. Capítulo 1 acerca de la salvación. Capítulo 2, gracia. Capítulo 3, revelación. Capítulo 4, crecimiento. Capítulo 5, amor. Capítulo 6, batalla de la fe. Del capítulo 1 al capítulo 3, eclesiología. Y del capítulo 4 al capítulo 6 enseña acerca de la vida eclesial. Hoy estudiaremos el libro de Efesios. La escena, el capítulo 1 de Efesios es salvación. Punto 1, saludo de bendición, versículo 1 y 2. Punto 2, elección del Dios Padre, versículo 3 al 6. Punto 3, redención del Dios Hijo, versículo 7 al 12. Punto 4, sello del Espíritu Santo, versículo 13 al 14. Punto 5, oración para el progreso de la vida espiritual, versículo 15 al 18. Punto 6, el poder que le dio a los fieles creyentes, versículo 19 al 22a. Punto 7, iglesia, versículo 22b al versículo 23. Pablo escribió Efesios. Primeramente en los primeros versículos 1 y 2 aparece saludo de bendición. Leamos el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
Dice aquí Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Apóstol significa el que fue enviado. Pero hubo algunos judaístas que estaban en contra de que Pablo fuera apóstol. Pero si observamos las epístolas escritas por Pablo, él da testimonio de su apostolado. Pablo escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Por eso si vemos los 4 epístolas, los 4 libros, son las epístolas paulinas, Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas. Estas son las epístolas paulinas. Luego están las epístolas carcelarias, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Estas son las llamadas carcelarias. Y luego están las pastorales, primera y segunda de Timoteo, hasta Titos. Y luego están las otras obras escritas por Pablo, 1 y 2 de Tesalonicense. Así que las epístolas escritas por Pablo son 13 en total. En esa época los judaístas no reconocieron a Pablo como apóstol. En ese tiempo Pablo no formaba parte de los 12 discípulos de Jesús. Pablo se encontró con Jesús cuando estaba yendo por el camino de Damasco para ir a perseguir a los que creían en Jesús. Por eso es de suma importancia el llamamiento de Pablo como apóstol. Porque si Pablo no fuera apóstol, las epístolas escritas por él no serían palabra de Dios. Por eso Pablo siempre está mostrando de su apostolado. En el versículo 1 también dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. También en Gálatas capítulo 1, versículo 1, leamos Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Pablo no es apóstol por investidura ni mediaciones humanas, ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Así se menciona en Gálatas 1:1. No solamente allí, en 1 Corintios 1:1 también se menciona,
También en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Titos, capítulo 1, versículo 1. Dando la introducción de las cartas, Pablo siempre dio testimonio de su apostolado. Pablo dice que no se hizo apóstol por su propia voluntad, ni por mediación humana, sino que fue únicamente por la voluntad de Dios. De esta manera, Dios es el que levanta al que es su siervo. Dice que está escribiendo estas cartas a los que están en Éfeso. En el versículo 1b dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fieles significa multitud santa. Según el idioma original en griego es agios. Agios es pureza física, inocencia moral, consagración religiosa. Tienen estos significados. También dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo podremos ser fieles. Estar siempre sensible a Jesús. Ir siempre con Jesucristo. Viviendo en Jesús. Podremos vivir una vida de fidelidad. Buenas palabras, buenos pensamientos, buenos actos. Dice, y fieles a los fieles en Cristo Jesús. Los creyentes que creen en Jesús deben ser fieles. Cuando nosotros nos vemos, debemos pensar si somos fieles. Así que solo viendo que sí somos fieles o no, con esa sola cosa podremos saber si uno está en Jesús o no. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles en Cristo. En el versículo 2, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. La gracia, Dios nos lo dio gratuitamente. El amor de Dios que viene por la expiación de Jesucristo es el regalo que Dios nos da por medio del cumplimiento de la redención de Dios. Hay que estar agradecido por esta gracia que nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Hay que agradecer por habernos hecho hijos suyos. Y ha dicho, les concedan gracia y paz.
Cuando comprendemos la gracia de Dios, lo único que nos queda es dar gracias a Dios. No hay nada que guardar rencor, ni pelear, ni quejarse. Aunque Pablo estaba en la cárcel, les dice a los fieles que están afuera que tengan gracia y paz. Punto 2. Elección de Dios Padre, versículo 3 al 6. Aquí la primera parte del versículo 3 al 6 habla acerca de la elección de Dios Padre. En la segunda parte del versículo 7 al 12 habla acerca de la salvación del Dios Hijo. En la tercera parte del versículo 13 al 14, sello del Espíritu Santo. Esta parte contiene los contenidos de la elección y redención de la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primero acerca de la elección de Dios Padre, versículo 3 al 6. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dijo, alabado. Pablo alaba a Dios diciendo en la primera parte, alabado por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Dijo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual es una bendición muy diferente a la que el mundo piensa. Esta bendición espiritual es la elección que Dios ha realizado en nosotros antes de la creación. También que Dios nos haya predestinado y nos amó, que nos hizo santos sin mancha. También esa bendición espiritual es hacernos hijo de Dios. Si en el mundo dice también que es hijo del rey, habrá recibido gran bendición. Nosotros hemos recibido la bendición espiritual de ser hijo de Dios. Nosotros los fieles hemos recibido la bendición espiritual celestial. Las bendiciones celestiales no son bendiciones materiales, sino espirituales. No perecederos, sino eternos. Las cosas del mundo son momentáneas. Las cosas celestiales son eternas. Por eso dice en el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Tenemos la más grande bendición, que es la de ser hijo de Dios.
También ha dicho que nos ha elegido para que seamos santos sin mancha delante de Él por amor. Nos volvemos justos por creer en el Evangelio. Romanos 5:1. Leamos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Está diciendo que somos justos por creer en el Evangelio. Y nos volvemos santos por obedecer la verdad. En el versículo 4, como leímos, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él, en amor. Somos justificados mediante el Evangelio, santos por obediencia a la verdad. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nos ha hecho hijo de Dios. Esto alegra a Dios. En el versículo 5 dice que a Dios le agrada hacernos sus hijos. El amor de Dios vino a los fieles y este amor no se apartará. Citó Isaías capítulo 49, versículo 15. Leamos. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Una madre no puede olvidar a su niño de pecho. Tiene misericordia de su hijo. Pero porque el ser humano es egoísta, es capaz de llegar a desechar hasta a su hijo si su vida corre peligro. Si vemos en la Biblia que cuando una ciudad estaba rodeada y padecían hambre, hasta mataban a sus hijos y los comían. Dice que puede una madre olvidar a su niño de pecho, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. En el versículo 6 podemos ver que Dios tuvo un propósito para nuestra creación. Si leemos el versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia. Nosotros los fieles debemos vivir siempre alabando la gloria de Dios. Alabando con un corazón agradecido. Con una vida de santidad, glorificando a Dios.
Una de las razones de que Dios nos eligiera fue para que le glorificáramos a Él. Por eso en la pregunta número 1 del Catecismo Menor dice, ¿cuál es el máximo propósito del hombre? Y la respuesta es dar la gloria a Dios. Glorificar a Dios. Hemos expuesto acerca de la elección de Dios Padre en cuanto a nuestra salvación. Punto 3. La redención de Dios Hijo, del versículo 7 al 12. El capítulo 1 se trata de la salvación. Nuestro Dios Padre nos ha elegido. Nuestro Dios Hijo Jesús, sustituyendo nuestro pecado, nos ha redimido. Versículo 7 al 12 es. Versículo 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia. En Cristo Jesús. Dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia. No lo hizo con oro o plata o cosa perecedera, sino con la sangre preciosa de Cristo nos ha redimido. En el tiempo del Antiguo Testamento ofrecieron holocausto con la sangre de ovejas o toros. El pecador, imponiendo su mano sobre la cabeza del animal, pasaba su pecado. Entonces el sacerdote, tomando ese animal, derramaba sangre y entregaba el sacrificio a Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento, Juan el Bautista dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre por nosotros, llevándose todo nuestro pecado, trayendo así a nosotros la expiación. Hebreos capítulo 9, versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice. Jesús derramó su sangre en nuestro lugar, por nuestro pecado. Por creer en ese Jesucristo, somos perdonados. Cuando hizo descender las 10 plagas en Egipto, el último fue la muerte del primogénito. En la 10ª plaga, la muerte pasó de largo en las casas que estaban pintadas en el poste y dintel con la sangre de la oveja. Pero en las casas que no estaban pintadas con la sangre de la oveja, el ángel entró y mató a los primogénitos.
Por eso celebran la Pascua, que significa se pasó, en memoria a ese día. La muerte de Jesús en la cruz es la expiación que lleva nuestro castigo por nuestros pecados. Jesús tenía que venir sin pecado a este mundo para así redimir nuestros pecados. Todas las personas nacemos por medio de padre y madre. Y todas las personas nacen con pecado. La paga del pecado es la muerte. Aunque un niño no haya mentido o robado, puede que llegue a morir por el pecado. Toda persona nace en pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, como fue concebido por el Espíritu Santo, no pudo nacer sin pecado a este mundo. Porque Jesús no tiene pecado, puede expiar nuestros pecados. El cristianismo existe porque Jesucristo sin pecado derramó su sangre para expiar nuestros pecados. En el versículo 7 dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado. A eso le llama expiación. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene perdón de pecado. Nosotros creemos en Jesús. Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Debemos vivir teniendo eso en cuenta todos los días, para no ensuciarnos de nuevo. No ensuciarnos por el pecado. Una madre compra una ropa y le dice al niño vistiéndolo: hijo, la ropa es blanca y nueva, así que ten cuidado de no ensuciarla. Ese niño, como sabe que tiene puesta una ropa blanca, tiene más cuidado y no se sienta en cualquier lado. De esta misma manera, nosotros también, teniendo en cuenta que hemos recibido el perdón de pecado, hay que vivir siempre teniendo en cuenta eso y agradeciendo, cuidando de no volver a pecar. Versículo 8. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Estas son palabras que revelan el secreto del Evangelio. Abriendo los oídos espirituales y abriendo la puerta de nuestro corazón, nos lleva a entender la verdad espiritual. No se puede comprender con la sabiduría humana. Es más, el hombre considera necio el camino de la cruz.
Solamente por medio del Espíritu Santo se puede comprender la revelación especial del Evangelio. Aunque diga que escucha la palabra de Dios, no puede llegar a comprender todo. Ellos dicen que ven, pero no pueden ver lo espiritual. Pero hay que estar agradecido de gran manera porque Dios ha dado a sus fieles en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Nos ha dado sabiduría y conocimiento para discernir qué está bien y qué está mal. Debemos saber que es bendito la persona que comprende la palabra de Dios. Le ha dado a los fieles creyentes la sabiduría y el conocimiento para que pueda comprender la voluntad de Dios. En Jesucristo tenemos toda esta sabiduría y conocimiento. Esto le ha dado a los fieles creyentes. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Significa que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Aquí el misterio de su voluntad significa que ha propuesto de antemano unificar la creación por medio de la redención de Cristo. Esto está registrado en el versículo 10. En el versículo 10 dice, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Esa voluntad se menciona en el versículo 10. También en el versículo 9, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Hay un tiempo previsto por Dios para todas las cosas. Cuando llegue ese tiempo, todo se cumplirá. Como ese tiempo ya había llegado, por eso, enviando a su Hijo unigénito, a Jesucristo, nos ha redimido en la cruz nuestros pecados. Versículo 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El propósito final de la redención de Jesucristo es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Antes de que Adán pecara, todas las cosas estaban unidas y en armonía. Después de que pecara Adán, todas las cosas perdieron su unidad y se rompió la armonía. Todas las cosas habían sido creadas para que diera la gloria a Dios, pero porque el hombre pecó,
Todas las cosas del mundo están siendo utilizadas para el diablo y el pecado. Ahora, por medio de la redención de Jesucristo, todas las cosas vuelven a dar la gloria a Dios. Todo esto es posible en Cristo. Dijo, reunir en Él todas las cosas. En la iglesia hay mucha clase de personas. Hay que unificar en un solo sentir y en una sola voluntad. Por Dios y por Jesús. Hay que luchar para que no haya división. No hay que discutir dentro de la iglesia. No hay que pelear. ¿Cómo hacer para que no pueda haber división dentro de la iglesia? Cuando comprendemos la gracia de Dios y vivimos agradeciendo, no nos dividiremos. Cuando servimos a Dios en un solo sentir y corazón, podremos vivir dándole la gloria a Dios. Si amamos a Dios comprendiendo más su amor, la iglesia no se dividirá y podrán ser uno. Cuando quieran obedecer la voluntad de Dios, la iglesia podrá ser uno. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando cada miembro del cuerpo se ayude mutuamente, todo el cuerpo será sano. De esta manera, cuando nos demos cuenta de que somos un solo cuerpo, un solo miembro, no nos dividiremos y podremos ser uno, colaborando unos con otros. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Aquí dice, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todo se hace según su soberanía, según su voluntad. Por su soberana voluntad llegamos a creer en Jesucristo y somos sus hijos. En el versículo 11 dice, fuimos hechos herederos. Los fieles somos herederos de Dios. La iglesia no es de los hombres, sino de Dios. Dios obra para que todo salga bien, no sea parte de los fieles, siempre los ama. En el capítulo 15 de Juan dice que Jesús es la vid y los fieles sus pámpanos. Cuando la rama, el pámpano, está unido a la vid, tendrá frutos naturalmente.
Porque nuestro Dios invierte todo para que pueda la vid producir buen fruto. Por lo tanto, el fiel debe producir buen fruto. El que haga perder la herencia de Dios será castigado y juzgado. De lo contrario, si beneficia en la herencia de Dios, recibirá gran bendición. Nosotros nos hemos hecho herederos de Dios. Por eso, ayudar a la iglesia, ayudar a los fieles, es ayudar en la heredad de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los amalecitas, Moisés estuvo orando con sus manos levantadas. Se cansó y bajó las manos. En ese momento, Aarón y Hur ayudaron a Moisés a mantener las manos levantadas. Hubo una gran victoria de parte de los israelitas en esa guerra contra los amalecitas. No solamente eso, sino que Aarón y Hur fueron bendecidos por sostener las manos de Moisés. También fueron bendecidos sus descendientes. Por eso debemos ser siempre creyentes que seamos de bendición para la iglesia y para los fieles. Y luego en el versículo al final del 11 dice, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros debemos ser de alabanza de gloria para Dios. Nosotros debemos dar la gloria a Dios por medio de nuestros actos y palabras y en todas las cosas. No solamente alabar con la boca, sino con buenas obras hay que dar la gloria a Dios. Hay que ir asemejando la imagen de Jesús. Cuando las otras personas nos vean, tienen que ver a través de nosotros la imagen de Jesús, la gloria de Dios. Y eso nos hace alabanzas para su gloria. Hoy hablamos acerca de la elección de Dios Padre y la redención de Dios Hijo. Acerca de la gracia de la elección de Dios Padre, acerca de la gracia expiatoria de nuestro pecado por Jesucristo, Dios Hijo, y hay que llevar una vida que estemos agradecidos dándole la gloria a Dios. Concluimos con la clase número 1. Muchas gracias.